Hola a todos y bienvenidos a un vídeo en el que voy a resolver una serie de límites que se pueden calcular de forma directa. Quiero decir con esto sin recurrir a métodos de cálculo de límites indeterminados, lo cual será objeto de otro vídeo. Bien, pues venga, empiezo con el primero. Límite de una función constante menos 11 cuando x tiende a más infinito. Bueno, pues aquí este límite directamente es menos 11. Eso es así porque, vamos a ver, si el límite cuando x tiende a más infinito de una función lo que trata de reflejar es cuál es el comportamiento de los valores de la función para valores de x muy elevados, como esta función siempre vale menos 11, para valores de x muy elevados seguirá valiendo igualmente menos 11. Con lo cual, el resultado del límite será menos 11. Los valores de la función estarán cerca de menos 11 y el resultado del límite será menos 11. Bien, en cuanto al segundo límite, cuando x tiende a más infinito de 1 partido de 2 por x menos 3. Bien, aquí hemos de tener en cuenta que una cosa que se puede hacer en el cálculo de límites es, si es un límite cuando x tiende a más infinito, sustituir la x por más infinito, tal cual, como suena. Eso sí, sabiendo interpretar la operación que estamos haciendo. Bien, así que será igual a 1 partido de 2 por más infinito menos 3. Y como he dicho, ahora lo que tenemos que saber hacer es interpretar este resultado, porque más infinito no es ningún número. Lo que viene a ser aquí, lo que viene a representar en este contexto es números cada vez más elevados. Entonces, si yo hago la división de 1 dividido entre 2 por números cada vez más elevados, pues a ver, 2 por números cada vez más grandes da números cada vez más grandes. Eso menos 3 sigue dando números igualmente cada vez más grandes. Por ejemplo, imaginaos 1.000.000 menos 3. Eso sería 999.997, con lo cual sigue siendo un número igualmente grande. Y ahora, finalmente, si dividimos, simplificando un poquito, si hago un paso intermedio, yo puedo decir que esto es igual a 1 dividido entre más infinito. Es decir, a 1 dividido entre cantidades cada vez más grandes. Bien, y si yo ahora divido 1 entre cantidades cada vez más grandes, pues eso dará lugar a cantidades cada vez más pequeñas. Por ejemplo, 1 entre 1000 es una milésima, 1 entre 1.000.000 es una millonésima, y así sucesivamente. En definitiva, al dividir 1 entre cantidades cada vez más grandes, da lugar a cantidades cada vez más pequeñas, tendentes a 0, con lo cual el resultado de este límite va a ser 0. El tercero va a tener una poca más de dificultad. De entrada, cuando calculamos un límite en un punto, pues lo que tenemos que hacer en la fórmula es sustituir la x por el punto donde estamos calculando el límite. Eso presupone que la función es continua, es decir, que el límite de una función cuando x se aproxima a un número coincide con el valor de la función en ese número, ¿no? Bien, eso no siempre se cumple y de hecho es lo que muchas veces da lugar a los límites indeterminados. Pero aunque no se cumpla, podemos hacer suposiciones que nos van a permitir calcular el valor del límite, en definitiva, estudiar cuál es el comportamiento de la función. Entonces, venga, este límite cuando x tiende a 0, lo que tenemos que hacer en principio es sustituir la x por 0. Y si la sustituimos, esto dará igual a e elevado a 1 partido de 0 cuadrado dividido entre la raíz cúbica de 0. Bien, esto es una operación que estrictamente no se puede hacer, porque no se pueden hacer divisiones entre 0. Pero aquí es donde entra el concepto de límite. Realmente el límite lo que trata de medir es cuál es el comportamiento de esta operación en valores de x cercanos a 0. Entonces yo lo que sí que puedo suponer es que estas cantidades no son un 0 estrictamente, sino que lo que son es cantidades cercanas a 0. Y a partir de ahí sí que puedo tratar de inferir cuál va a ser el resultado de la operación. Entonces, tenemos que 1 partido de números cercanos a 0
elevados al cuadrado, pues números cercanos a 0 elevados al cuadrado da números cercanos a 0, con lo cual, imaginaos, 0,1 al cuadrado da 0,01, 0,01 al cuadrado da 0,0001, o sea, números cercanos a 0 elevados al cuadrado siempre da lugar a números cercanos a 0, con lo cual esto es igual a e elevado a 1 dividido entre 0, con lo cual lo que quiero decir aquí es que es igual a 1 dividido entre números cercanos a 0. Lo importante aquí es saber deducir qué signo van a tener estos números cercanos a 0. Y esto se puede hacer fácil, por lo menos en este caso, de la siguiente manera. A ver, números cercanos a 0 elevados al cuadrado da números cercanos a 0, como he dicho. Y en cuanto al signo, por la regla de los signos tendremos que si el número es positivo, más por más dará más, con lo cual dará números cercanos a 0 positivos. Y si el número es negativo, por ejemplo, menos 0,1, pues eso dará menos por menos más, y 0,1 por 0,1, 0,01. Es decir, números negativos cercanos a 0 elevados al cuadrado acaban dando números positivos cercanos a 0. Como aquí tenemos números elevados al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado acaba siendo positivo, con lo cual esto va a ser números cercanos a 0 positivos, lo cual voy a simbolizar escribiendo un más 0. Y ahora tenemos que ver, luego seguiré con el denominador. Pero ya que estamos en la operación del numerador, ahora tenemos que ver 1 dividido entre números cercanos a 0, ¿qué tipo de números da? Pues bien, 1 dividido entre números cada vez más pequeños da números cada vez más grandes. Por ejemplo, 1 dividido entre 0,01 da 100. 1 dividido entre 0,001, una milésima, da 1000. Y en la medida que el denominador sea más pequeño, como el numerador es constante, la división dará números cada vez más grandes. Así que 1 dividido entre números cercanos a 0 da números cada vez más grandes, y esto implica tender a infinito. Y en cuanto al signo que va a tener este infinito, si tenemos numerador con signo más y denominador con signo más, pues será más por más, más. Así que la operación del numerador en principio da e elevado a más infinito, que significa e elevado a números cada vez más elevados. Y ahora, como el número e es un número mayor que 1, vale 2,7 y pico, pues vosotros, si queréis, comprobad con calculadora como cualquier número mayor que 1, cuando lo elevamos a potencias cada vez más elevadas, da valores cada vez más grandes. Si queréis que os haga una comprobación, venga, pues por ejemplo, vamos a ver, si yo trato de hacer el número e elevado a 20, no es un valor excesivamente grande, ya da, pues, vamos a ver, nos ha dado 465.165.195. Así que, como podéis ver, pues cualquier potencia con base mayor que 1, elevado a exponentes más elevado a números cada vez más grandes, da números cada vez más elevados. Si eso es lo que ha dado e elevado a 20, elevado a números mayores, aún podría dar mucho más elevado. O sea, que elevado a números cada vez más grandes, como es una potencia de base mayor que 1, da números cada vez más grandes. Así que el resultado es más infinito. Toda la operación del numerador, la tendencia de la operación, es a números cada vez más grandes. En cuanto a la operación del denominador, la raíz cúbica de números cercanos a 0 da números cercanos a 0. El problema que tenemos con esto es que, claro, si esos números cercanos a 0 son positivos, entonces la raíz da con signo más. Y si son números negativos, da con signo menos. Es decir, aquí podemos tener, de momento, las dos opciones. Bien, eso significa que con este análisis no es suficiente para deducir cuál es el límite de esta función, y tenemos que hacer un análisis más pormenorizado mediante límites laterales. A ver, no os asustéis con esto, que este es el caso más complicado y los demás os aseguro que van a ser mucho más sencillos. Bueno, pues nada, el caso es que tenemos que desdoblar límite por la derecha, límite por la izquierda, por lo menos el límite de la parte del numerador ya lo tenemos hecho. Ya he comprobado como aquí no influía que nos aproximáramos a 0 por la derecha o por la izquierda, porque cualquier número cercano a 0 elevado al cuadrado
da números cercanos a 0, pero positivos. Bien, en todo caso, venga, esta expresión hay que reescribirla. Límite de e elevado a 1 partido de x al cuadrado dividido entre la raíz cúbica de x cuando x tiende a 0 por la derecha, 0 más, y límite de e elevado a 1 partido de x al cuadrado dividido entre raíz cúbica de x cuando x tiende a 0 menos. Seguramente tendrá resultados diferentes. Lo que está claro es que solo con el razonamiento de arriba no es suficiente para razonarlo del todo. Venga, pues esto ya sabemos que da e elevado a 1 dividido entre números cercanos a 0 al cuadrado dividido entre la raíz cúbica de 0. Quiere decir esto, números cercanos a 0. Lo que ocurre es que aquí vamos a saber que estos números cercanos a 0 tienen signo más. Y en la fórmula de abajo, por supuesto, la sustitución es la misma. 1 partido e elevado a 1 dividido entre números cercanos a 0 elevados al cuadrado, dividido entre la raíz cúbica de 0, pero con números que van a estar cercanos a 0, pero negativos. Bien, pues la operación del numerador ya he razonado que da números cada vez más elevados y positivos, lo cual en definitiva es tender a más infinito. Y la operación del denominador pues es la raíz cúbica de números cercanos a 0 pero positivos da números cercanos a 0 igualmente positivos. Por tanto, el que sean números cercanos a 0 positivos lo voy a simbolizar como un más 0. Podéis pensar que al 0 no tiene mucha importancia ponerle delante un signo más o un signo menos, pero en este contexto de cálculos sí que es importante porque esto no representa exactamente al 0, representa números cercanos a 0. De hecho, si representara a el 0 estrictamente, la operación no se podría hacer. Y si son números cercanos a 0, y sobre todo para saber el signo final de la operación, pues sí que necesito saber si son números cercanos a 0 con signo más o con signo menos. En este caso es con signo más. Vale, y ahora más infinito dividido entre 0, en definitiva, números cada vez más grandes dividido entre números cada vez más pequeños da números cada vez más grandes todavía. Con lo cual, eso da infinito. Imaginaos 1.000.000 dividido entre una millonésima. Pues 1.000.000 dividido entre una millonésima da 1.000.000.000. Y así sucesivamente, con lo cual la tendencia es a crecer y además muy deprisa. Y en cuanto al signo que van a tener estos números cada vez más grandes, pues si tenemos numerador positivo y denominador positivo, pues más por más, más. Así que el resultado final del límite, cuando lo calculamos por la derecha, va a ser más infinito. Y en cuanto al límite por la izquierda, va a ser muy parecido. La operación del numerador tiende más infinito. La operación del denominador son las raíces cúbicas de números cercanos a 0, pero negativos. Para empezar, tened en cuenta que sí que existen raíces cúbicas de números negativos. Por tanto, tiene sentido calcularse el límite por la izquierda. Y la raíz cúbica de un número cercano a 0 negativo dará un número igualmente cercano a 0 y negativo igualmente. Por ejemplo, la raíz de una milésima, 0,001, es 0 de menos 0,001, quiero decir es menos 0,1, con lo cual da números cercanos a 0 pero negativos. Y ahora, números cada vez más grandes divididos entre números cada vez más próximos a 0 dan números cada vez más grandes, es decir, infinito. Y en cuanto al límite, pues más por menos, menos. Bien, sigo. Límite de una resta de dos fracciones cuando x tiende a más infinito. Pues vamos al razonamiento de siempre, lo que he dicho. Se puede sustituir la x por infinito. Así quedará 3 partido de más infinito al cuadrado más 1 menos 1 dividido entre más infinito más 9. Interpretando, claro está, que estos infinitos lo que van a representar siempre van a ser números cada vez más elevados y positivos, porque es un límite cuando x tiende a más infinito. Entonces, simplificaciones. Esto dará igual a 3 dividido entre, números cada vez más grandes elevados al cuadrado da números cada vez más grandes y positivos, por supuesto. Más 1 sigue dando números cada vez más grandes
igualmente positivos. Por tanto, esto es igual a 3 dividido entre más infinito, menos la segunda fracción, que es 1, dividido entre números cada vez más grandes, menos 9. A números cada vez más elevados, el restarles 9 no les afecta demasiado, con lo cual esto da igual a 1 dividido entre números cada vez más grandes. Igualmente, 1 partido entre más infinito. Siguiente simplificación. 3 dividido entre números cada vez más grandes da números cada vez más pequeños, es decir, números cercanos a 0. Con lo cual, 0 menos 1 dividido entre números cada vez más grandes, que da igualmente números cada vez más pequeños. 0 menos 0, 0. Ya lo tenemos. Venga, pues un límite más. Por cierto, este también estaba, lo remarco, este también y este también. Venga, seguimos. Límite de cuando x tiende a más infinito de 4 elevado a x partido de 7 elevado a x. A ver, hay que decir que este límite en principio es indeterminado. 4 elevado a números cada vez más grandes, como 4 es una potencia de base mayor que 1, da números cada vez más grandes, infinito, y el 7 elevado a números cada vez más grandes lo mismo, también da números cada vez más grandes. Así que esto en principio es una indeterminación infinito dividido entre infinito. Pero yo aquí puedo utilizar una propiedad de las potencias y simplificar un poco la fórmula antes de calcularla. Y escribir esto como 4 dividido entre 7 elevado a x. Como es una división de potencias del mismo exponente, yo puedo primero hacer la división y luego elevar ese exponente. Así que esto es, ahora ya con la fórmula simplificada, 4 dividido entre 7 elevado a más infinito. O sea, 4 dividido entre 7 elevado a números cada vez más grandes. Muy bien, pues como el 4/7 es un número que está entre 0 y 1, podéis comprobar con calculadora rápidamente que un número entre 0 y 1 elevado a números cada vez más grandes da números cada vez más cercanos a 0. Con lo cual, el resultado de esta operación directamente podemos decir que es 0. Todos los límites de este tipo, un número entre 0 y 1 elevado a números cada vez más elevados, a más infinito, directamente 0. 1 no, porque 1 elevado a más infinito, o números cercanos a 1 elevados a más infinito, es un tipo de indeterminación que ya veremos en otro vídeo. Vale, el siguiente límite. El límite de 5 elevado a x cuando x tiende a 4 es un límite en un punto, además distinto de 0, pues nada, directamente sustituimos la x por 4 y tenemos pues eso, que el resultado de la operación es 5 elevado a 4, que es 625. Venga, ya tenemos otro. Sigo. Límite cuando x tiende a más infinito de 2 elevado a x al cuadrado. Pues en principio se sustituye la x por más infinito. Así que aquí nos queda 2 elevado a más infinito elevado a el cuadrado. Bueno, pues más infinito al cuadrado son números cada vez más grandes elevados al cuadrado. Pues bien, números cada vez más grandes elevados al cuadrado da igualmente números cada vez más grandes. Y luego, 2 elevado a números cada vez más elevados, como el 2 es una potencia de base mayor que 1, pues esto da lugar a números cada vez más elevados, es decir, más infinito. Comprobad lo que vale 2 elevado a 10, 2 elevado a 100, 2 elevado a 1000... y veréis cómo da números cada vez más grandes. Bien, límite de cuando x tiende a más infinito de 9 elevado a x es 9 elevado a más infinito. Y como el 9 es una potencia mayor, una base de la potencia mayor que 1, pues nada, directamente más infinito. Y además muy rápido. Límite cuando x tiende a más infinito de 10 dividido entre el logaritmo neperiano de x, en principio es 10 dividido entre el logaritmo neperiano de más infinito. Y aquí hay que interpretar, pues, qué comportamiento tiene el logaritmo neperiano de más infinito. A ver, logaritmo neperiano de más infinito es logaritmo neperiano de números cada vez más elevados. Y aunque el logaritmo neperiano es una función que crece muy despacio, en definitiva es una función que toma valores cada vez más elevados y tiende a infinito. Es decir, nosotros podemos conseguir un logaritmo neperiano, hacer que tome el valor tan grande como queramos.
no es una función que tenga un tope y de cierto número ya no pasa, no tiene una cota superior. Por tanto, esto es igual a 10 dividido entre más infinito. Sí que es verdad que es una función que crece infinito muy despacio, de las que más despacio crecen de todas. Y ahora 10 dividido entre más infinito, o sea, 10 dividido entre números cada vez más grandes, pues números cada vez más pequeños, por tanto el resultado del límite 0. Venga, ya solo nos quedan dos. El límite de 9 elevado a x cuando x tiende a menos infinito, es decir, a números cada vez más grandes pero negativos, en principio es igual a 9 elevado a menos infinito. Bien, y aquí lo que voy a hacer es tener en cuenta que a los infinitos, que son números negativos cada vez más grandes, se les puede aplicar a menos infinito la fórmula de las potencias de exponente negativo, que es que una cantidad elevado a un exponente negativo es igual a 1 dividido entre la misma cantidad elevada al mismo exponente pero positivo, es decir, 9 elevado a menos infinito es igual a 1 dividido entre 9 elevado a más infinito. Muy bien, pues 9 elevado a más infinito, además, estaba calculado de antes, es igual a más infinito, y 1 dividido entre más infinito, es decir, 1 dividido entre números cada vez más grandes, da números cada vez más pequeños cercanos a 0, con lo cual la tendencia de la fórmula es a valer 0, así que el límite es 0. Vale, y en cuanto a la última, un límite de una fracción cuando x tiende a 3, pues en principio se sustituye la x por 3, como cualquier límite en un punto. De entrada, nosotros sustituimos la x por el número donde nos están pidiendo calcular el límite e intentamos hacer el cálculo y vemos si ese cálculo da problemas o no. En este caso va a dar problemas, pero como he dicho al principio del vídeo, no va a llegar a ser un límite indeterminado. Será 3 más 3 dividido entre 3 menos 3, que se queda en 6 dividido entre 0. Y tenemos que 6 dividido entre 0 da infinito, cuidado, da infinito. Pero claro, como estos números tendentes a 0 pueden tener signo más, signo menos, aquí podemos tener más infinito menos infinito, y el resultado no se debe dejar así, se debe aclarar si cuando es más infinito, cuando es menos infinito. Y al igual que ha pasado con este límite de aquí, cuando x tendría a 0, estas situaciones nos obligan a descomponer en límites laterales. Bien, pues vamos a ver la misma fórmula, la desdoblo en dos. Límite de x más 3 dividido entre x menos 3 cuando x tiende a 3 por la derecha, y límite de x más 3 dividido entre x menos 3 cuando x tiende a 3 por la izquierda. Vale, pues volvemos a sustituir la x por 3, tendremos 3 más 3 dividido entre 3 menos 3, que nos va a dar 6 dividido entre 0, pero claro, ahora este 6 dividido entre 0, estos números que tienden a 0, si nos estamos aproximando a 3 por la derecha, es que son números un pelín más grandes que 3. Por ejemplo, 3,001 menos 3 da 0,001. Pero claro, ese 0,001 tiene signo más. O sea que cuando hacemos la resta de 3 menos 3, pero con números un pelín más grandes que 3, da números cercanos a 0, pero positivos. Y 6 dividido entre números cada vez más cercanos a 0 da números cada vez más grandes, con lo cual el resultado es infinito, como ya sabíamos. Ahora bien, en cuanto al signo, números positivos dividido entre números positivos, pues es más por más, más. Así que el resultado del límite por la derecha es más infinito. Y en cuanto al resultado del límite por la izquierda, pues seguramente será menos infinito, pero lo debemos comprobar. En principio es lo mismo. 3 más 3 dividido entre 3 menos 3, esto da igual a 6 dividido entre 0, o sea, 6 dividido entre números cercanos a 0, pero claro, tenemos que ver estos números cercanos a 0 qué signo tienen. Vamos a ver, si nos estamos aproximando al 3 por la izquierda, es que nos estamos aproximando al 3 con números como el 2,999, que es un número un pelín más pequeño que 3. Bien, pues si hacemos 2,999 menos 3,
Eso da menos 0,001. Es decir, nos da números cercanos a 0, pero negativos. Con lo cual, pues ya lo tenemos. Y ahora, 6 dividido entre números cercanos a 0 da números cada vez más grandes, pero claro, si esos números cercanos a 0 son negativos y el 6 es positivo, pues por la regla de los signos tendremos que más por menos da menos. Y el límite por la izquierda nos dará negativo. Cuidado que esto no quiere decir que siempre que tengamos un límite por la derecha, porque vemos un 3 más, va a dar más infinito, y si tenemos un 3 menos, va a dar menos infinito. Que si esto en lugar de un x más 3 hubiera sido 3 menos x, la situación hubiera sido la contraria. Y nada, ya lo tenemos. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y os haya quedado claro esto. Un pelín más claro que antes, claro. Y hasta el siguiente vídeo.